Gestionar 6 plantas en una carpa de 80 por 80 requiere una configuración clara si el objetivo es obtener un cultivo productivo con flores densas. En este ciclo con las Tropic Hem de World Breeders, saqué la extracción al exterior para ganar altura y usé una malla desde el primer mes para organizar el crecimiento. En este seguimiento veremos desde el rescate de una semilla que crecía al revés hasta cómo la nutrición y el pH influyeron en los tonos oscuros, la densidad y la resina de cada fenotipo. Analizaremos las diferencias entre los ejemplares y cómo cerré el ciclo usando la misma malla para un secado organizado. Antes de empezar, quiero aclarar que este contenido es de carácter estrictamente técnico, educativo e informativo. Todo lo que verás se grabó en un entorno privado bajo el marco legal vigente, sin intención de incentivar la producción o el consumo de ninguna sustancia. Mi idea era plantar 5 semillas para distribuir 4 plantas en las esquinas y una al medio, ordenando todo con una malla para ocupar bien el espacio. Sin embargo, el plan no salió como esperaba. Una de las 5 semillas simplemente no brotaba. Al ver que las otras ya avanzaban, decidí germinar una sexta semilla previendo que me quedaría con una menos. Pero mientras la nueva aceleraba su ritmo, en el jiffy de la semilla rezagada empezó a asomarse la radícula creciendo en sentido inverso, atrapada bajo la superficie. La planta estaba viva, pero atrapada, por lo que decidí intervenir descompactando la turba con mucho cuidado. Saqué la plántula y la revisé minuciosamente para asegurarme que no tuviera hongos. El tejido se veía blanco, sano y en perfecto estado, así que la reorienté con cuidado para no dañar sus tejidos vasculares. Sinceramente no le tenía mucha fe, pero la puse en una macetita biodegradable para ver cómo evolucionaba y evitarle el estrés de un trasplante extra si finalmente lograba sobrevivir. En principio pensé que se retrasaría mucho o que la manipulación le pasaría factura, pero para mi grata sorpresa, tanto la semilla rescatada como la nueva empezaron a ganar fuerza, como si quisieran alcanzar a las hermanas. Al final terminé con 6 plantas. A pesar del contratiempo, igual quise darle la oportunidad de desarrollarse a esta semilla y ver qué podía entregar. Y como verás más adelante, el resultado me dio la razón. Había que confiar. Para este seguimiento elegí Tropic Hem de World Breeders. Su linaje es un cruce entre Tropicana Cookies, Black Cherry Punch y Fizzy Gum. Es una variedad que se describe con flores voluminosas, tonalidades vibrantes y aromas frutales. A World Breeders ya lo conocen en el canal. En mi viaje a Marruecos pude ver de cerca cómo exigen a sus variedades en climas extremos. Y ese rigor en el testeo es lo que explica la estabilidad de lo que veremos hoy. Si no has visto este video, te lo dejo acá arribita y en la descripción para que entiendan mejor el origen de esta genética. Durante el primer mes, los detalles definen la estructura final. Usé alambres de jardinería para guiar las ramas y retiré las hojas que bloqueaban la luz hacia los brotes secundarios. Organicé el espacio en 2 hileras de 3, acercando las plantas centrales para aprovechar el punto de mayor intensidad lumínica de la carpa. La malla fue una necesidad táctica para gestionar el orden y la altura. Decidí sacar el extractor y el filtro fuera de la carpa para ganar espacio vertical. Aunque esto aumentó el ruido en el cuarto, fue un acierto, ya que me permitió mantener el panel a una distancia segura del techo y evitar problemas de estrés lumínico. Para el dosel usé una red de poliéster. Al ser flexible permite un guiado amable y un espaciado óptimo de las ramas sin estrangular los tallos a medida que crecen. La instalación fue directa y sencilla. Fijé una esquina al pilar con una amarracables, la tensé hacia los demás postes y corté el excedente para mantener el orden dentro de la carpa. Elegí esta red de tramado más cerrado que mi red anterior porque al buscar más de 30 colas necesitaba puntos de apoyo seguidos para poder separar cada rama con precisión sin solapamientos. Esto exige un seguimiento diario para guiar las ramas mientras son jóvenes y elásticas. Si el tallo gana rigidez, cualquier tutorado tardío o posterior a esta fase arriesga un quiebre. Aquí la clave es la constancia y empezar desde pronto. Para gestionar la luz usé la app Photon. Creo que es una herramienta de apoyo útil, aunque hay que entender que no nos va a entregar una medida de la intensidad lumínica súper exacta como lo haría un medidor profesional. Funciona tanto para LED como para HPS, y por los $10 que me costó, creo que es una herramienta ideal para dejar de cultivar a ciegas, ya que permite identificar los puntos de mayor intensidad dentro de la carpa, por ejemplo, y si se usa como un complemento a la observación diaria que uno debería normalmente hacer de su cultivo, creo que se puede convertir en una buena guía para ajustar la altura y la potencia del panel con algo más de precisión.
Inicié el cultivo con un ppfd de 100 al 25% de potencia y escalé progresivamente hasta los 900 al máximo de intensidad. Prefiero no superar los 1000 porque por experiencia ese nivel puede gatillar estrés lumínico y terminar decolorando las puntas de las flores. Para nutrir estas plantas opté por una línea mineral diseñada para coco. Mi idea con este canal es ir probando diferentes métodos, sustratos y productos, que es justamente lo que enseño paso a paso en mi curso de cultivo. Así que en esta ocasión me decidí a explorar el rendimiento que ofrece un sustrato inerte como el coco. Si te gusta mi forma de cultivar y mi forma de enseñar y quieres aprender sobre este interesante mundo, te espero en mi curso de cultivo recién actualizado en donde vas a encontrar información muy detallada sobre todos estos procesos. Tienes el link directo abajo en la descripción. Mi método de preparación de fertilizantes es sencillo y metódico. Uso 2 baldes de 15 litros, jeringa de 20 ml para dosificar y revuelvo bien cada componente para que la mezcla sea homogénea antes de medir. En este cultivo partí en cada uno de los riegos con agua del deshumidificador que tiene una S cercana a cero. Esto me permite construir la solución desde una base limpia y tener el control total de los nutrientes. No sigo las tablas a ciegas que ofrecen los productores de fertilizantes. Mi prioridad siempre está en la precisión que me puede arrojar el medidor y la respuesta que veo en el jardín a través de la observación de las hojas y del estado general de las plantas. Casi todo el ciclo llevé el pH entre 5,5 y 5,8 para asegurar la absorción de microelementos, pero al llegar al final del ciclo lo fui subiendo progresivamente hasta un 6,3 aproximadamente. Hice este ajuste para potenciar al máximo la absorción de fósforo y potasio, que es el combustible necesario para el engorde definitivo y la densidad de las flores. Además, ese extra de energía es lo que permite que la planta ejecute el cambio de color hacia estos tonos oscuros cuando baja la temperatura. Como las plantas están fijas por la malla, uso una bomba de transferencia para retirar el agua de drenaje o run-off, buscando que salga siempre entre un 20 y un 30% del total regado. Aquí aplico un paso extra. Descarto la primera parte que drena y mido solo el flujo posterior. Para mí esta es la forma más limpia de analizar la acumulación de sales, ya que evitas medir residuos o sales viejas que quedan estancadas en los platos. Así me aseguro de que la lectura represente lo que realmente está pasando en el corazón de las raíces. Un factor decisivo fue estabilizar el riego entre los 21 y 22 grados Celsius aproximadamente. Por debajo de los 18, la raíz sufre un shock térmico que bloquea el fósforo y asoman los típicos tallos morados. Pero si sube de 24, el agua pierde el oxígeno disuelto y te arriesgas a que aparezcan hongos radiculares o patógenos que pueden arruinar el cultivo en cuestión de días. Mantener este rango garantiza que el metabolismo trabaje al 100%. Por último, siempre me ven con guantes y lentes de seguridad. Puede parecer exagerado para un cultivo personal, pero es una práctica esencial para evitar irritar la piel en el caso de que haya contacto con los productos que se mezclan. Y en cuanto a los lentes, para proteger la vista de la intensidad lumínica del panel LED, que es bastante fuerte. Para mí, la floración es la etapa más interesante porque es cuando el esfuerzo finalmente se vuelve tangible. En el vegetativo las plantas suelen verse muy similares, pero ahora es cuando cada una muestra su perfil real, la formación de los cálices, el brillo de la resina y esos colores definitivos que aparecen en esta parte final. Es el momento en el que finalmente ves la identidad de lo que has estado cultivando. Pero esta etapa también exige una gestión de precisión en el riego. En el coco, las raíces necesitan tanto oxígeno como alimento. Mi rutina es buscar un equilibrio. Dejo que el sustrato se seque un poco entre riegos para que entre aire a las raíces, pero sin pasarme. Si dejo que se seque demasiado, las sales se concentran y puede llegar a bloquear la planta, impidiendo que coma correctamente. Es un juego de balance constante para mantener la nutrición estable y que exige, por un lado, la medición y por otro lado, la observación. Acompaño todo esto con una defoliación estratégica. Al quitar las hojas más grandes, elimino esos puntos donde se estanca la humedad, que son el refugio perfecto para los hongos. Al mejorar la circulación de aire, ayuda a que la planta mueva el agua y el alimento con más eficiencia desde la raíz hasta las flores más altas. Además, ayuda en la penetración de la luz a las flores más bajas.
Coseché en el día 69 y el secado lo hice aprovechando la misma carpa y la misma malla que instalé para ordenar el cultivo. Sencillito. Me resultó muy práctico reutilizar la red para colgar las ramas más grandes de forma organizada, permitiendo que cada una tenga el espacio necesario para perder humedad de manera uniforme. Para las flores más pequeñas utilicé este secador de niveles para asegurar que nada quede amontonado. Dejé la carpa abierta con el deshumidificador afuera trabajando sobre el aire 24/7. Los ventiladores desplazan la humedad ambiental sin apuntar las ramas, por supuesto, permitiendo un secado controlado y uniforme. Llegar a este punto con las flores ya colgadas y el ambiente bajo control es la parte más gratificante para cualquier cultivador. Si te está sirviendo este video, no olvides dejarme un tremendo like, ya que ayuda mucho a que este contenido llegue a más personas. Desde muy temprano, la planta 2 se posicionó como la protagonista en el apartado de aromas. La intensidad que expresó fue notable, desprendiendo un olor calcado al de una Red Bull. Recuerdo que la primera vez que toqué su resina, la asociación fue inmediata, un perfil dulce y algo ácido que me olió 100% a esa bebida. Por otro lado, la planta 4 se llevó el premio a la estética. Desarrolló unos tonos púrpuras, medios rojos, colores muy profundos y con flores de una estructura muy homogénea y bien formada. Visualmente para mí fue de las más llamativas del jardín. Pero si tengo que hablar de superación, tengo que mencionar a la planta 5. Es curioso pensar que fue una de mis favoritas por su densidad y la calidad de su resina, cuando por otro lado fue la misma que casi pierdo al inicio por venir con la radícula al revés. Durante el ciclo fue la más exigente con la nutrición, siempre pedía un poco más de comida que el resto. Pero esa demanda se tradujo en una resina de una textura tan espesa que el kiff que suelta al pasarla por el moledor es simplemente absurdo. Si tuviera que elegir dos ejemplares de todo este cultivo para conservar, sin duda sería esta por su calidad de flor, verdaderas rocas muy apretadas, y la número 2 por supuesto por su perfil aromático. En cuanto a rendimiento puro, la planta 1 destacó notablemente entregando numerosas flores de gran volumen y peso. Finalmente las plantas 3 y 6 quedarían fuera de una selección personal de inmediato, ya que aunque ambas mostraron una producción de resina muy bonita y estigmas con buen color, no lograron alcanzar la densidad ni la complejidad aromática que mostraron sus hermanas, quedando un escalón por debajo en el balance final. Me voy muy conforme con los resultados de este ciclo y con la genética que nos entregó World Breeders. La estabilidad y el vigor de la Tropic Gem han sido impecables desde principio a fin. Los invito a profundizar en su trabajo y a que se suscriban a su canal de YouTube etiquetado en este video. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en un nuevo ciclo del canal. Muy emocionado con traerles un nuevo videito del tema que tanto nos gusta. Si valoran este canal, si valoran este trabajo, no olviden suscribirse y dejar su like. Muchísimas gracias por estar acá, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.